Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y en esta ocasión Ulises Beltrán para discutir 3 temas polémicos. Primero, arrancaremos con el tema que estaremos debatiendo esta semana. ¿Tiene sentido despenalizar el consumo de la marihuana en el Distrito Federal? Luego hablaremos de la reforma política como moneda de cambio en la negociación de la reforma energética. Y finalmente platicaremos de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Siria y la aparente disposición tanto de Estados Unidos como de Irán de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches y buenas noches Héctor Aguilar Camín. Héctor, buenas noches. Javier, Ulises Beltrán. Ulises, buenas noches. Encantado, ¿cómo estás, Héctor? Y desde Nueva York, Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Buenas. Hola, ¿qué tal Javier, Héctor, Ulises? ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado. Entremos al tema, ahora sí, el primer tema de la mesa. La semana pasada fue una semana importante para el debate sobre la despenalización de la marihuana, como lo señaló Jorge Castañeda en un editorial. El miércoles apareció un desplegado en varios diarios llamando a la despenalización del consumo de la marihuana en el Distrito Federal, firmado por 67 personas que incluyen a destacadas personalidades como Pedro Aspe, Luis de la Calle, Mario Molina, María Elena Morera, Jesús Reyes Heroles, Juan Ramón de la Fuente, Julio Frenk, Gael García Bernal, Ángeles Mastreta, Marta Lamas, Javier Sicilia, Juan Villoro, José Woldenberg, entre varios otros. Según los firmantes, México ha pagado un alto costo como resultado de la política prohibicionista contra las drogas. Ante esta realidad, argumentan que la plena despenalización del consumo de la marihuana, mediante el aumento de las dosis de uso personal permitidas, puede ser un buen paso hacia una política antidrogas alternativa de mejores resultados. Además de la publicación de este desplegado, el jueves y viernes tuvo lugar el llamado Foro Tricameral sobre el mismo tema, organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Destaca la participación en este foro del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien presentó el informe que se le encomendó en la Cumbre de las Américas y que fue entregado a los Estados miembros hace unos meses. Poco a poco el debate sobre la despenalización de la marihuana va agarrando vuelo aquí en México. Si bien es un tema que ya hemos discutido en el pasado, vale la pena retomar el debate dado el dinamismo de la propia discusión y la rapidez con la que ha cambiado el contexto internacional en este tema. Héctor. Bueno, lo primero que hay que precisar es que la ley vigente en materia de salud tolera o admite el consumo de todas las drogas, no solo de la marihuana, pero establece unas dosis tan bajas que muy rápido el usuario pasa de ser usuario a empezar a ser narcomenudista. Y esta es, digamos, la debilidad de la ley. Yo creo que es una consecuencia mala, no buscada de los legisladores, el hecho de que muy pronto el usuario al que la ley quiere proteger, porque no es un criminal, es un usuario, se vuelva de pronto, al pasar muy rápido la frontera de la dosis permitida, se vuelva un criminal y reciba un trato de criminal. Entonces pasas de ser un agente que a lo mejor necesita una atención de salud porque eres un usuario conflictivo, a ser una persona que es candidato a ir a la cárcel, en donde resulta que te vuelves muy probablemente el criminal que no eres. La cifra de personas detenidas y actualmente en prisión por delitos de la salud vinculados a la marihuana es increíblemente alta. Digamos, del total de los presos federales, quizá el 60%, como el 60% son por delitos contra la salud. De ese 60%, el 60% o cerca del 60% es por delitos asociados a la marihuana. Parece, digamos, un costo penal excesivo que se vuelve un problema muy grave cuando lo mides en penales específicos. Por ejemplo, en las Islas Marías, en donde hubo un motín hace poco por sobrepoblación carcelaria, que es el gran problema, más la seguridad real de los penales mexicanos. De 8,000 reclusos que hay ahí, 4,800
sea, el 60% o por ahí así, están por delitos asociados a la marihuana. Y muchos de ellos solo por ser conductores, ser acusados de ser conductores de marihuana, ni siquiera efectivos usuarios o efectivos, digamos, gente violenta vinculada al tráfico. Y en el caso de las mujeres presas por delitos asociados a la marihuana, la cifra sube enormemente, al 80%. El 80% de las mujeres encarceladas por delitos contra la salud lo están por ser mulas, como se dice con el argot, porque llevan marihuana de un lado a otro. Bueno, ante los hechos internacionales y en particular en Estados Unidos, que trae un avance, yo creo que indetenible, el tema de la legalización de la marihuana, pues lo menos que podemos hacer, pienso yo, es tomar nota del hecho y tratar de acercarnos a donde está el debate y en donde están las decisiones de legalización del mundo y en particular de nuestros vecinos. No tenemos por qué ser más papistas que el Papa. Nosotros, como todo el mundo, en gran medida hemos entrado a esta persecución de las drogas, no solo de la marihuana, por presión específica y bajo el liderato de los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos está dando pasos hacia atrás, tomemos nota y actuemos en consecuencia. Jorge, tú eres otro de los firmantes de este desplegado. ¿Cuál es tu postura aquí? ¿Qué enfatizarías tú de los argumentos a favor? ¿Qué dirás del tema? Pues yo creo que hay varios aspectos, Javier. El primero es que este desplegado creo que sí puede, pues, por lo menos rebatir, si no es que dar al traste con la idea de que solo plantean este tema personas que o tienen un interés muy particular, como se le acusó al expresidente Fox de que quería legalizar la marihuana porque ya la está cultivando en su rancho, o gente, digamos, muy marginal dentro del espectro político profesional. Entre los firmantes, pues hay 2 exsecretarios de salud, hay 2 exsecretarios de Hacienda, Pedro Aspe y David Ibarra, hay un ex embajador de México en Estados Unidos, Jesús Reyes Heroles, hay el primer presidente del IFE independiente, José Woldenberg, y por supuesto de la comunidad artística, literaria, cinematográfica, muchos también, como uno esperaría. Entonces me parece que es un primer punto importante. La corriente de opinión, ciertamente de élites por el momento, a favor de esto es una corriente que se va ampliando, no está limitada o al medio cultural, que es lo que uno esperaría, o a gente que puede ser activista por un motivo u otro. Un segundo punto importante, Javier, es que esto ya está empezando a agarrar un cierto vuelo legislativo, que siempre es más importante, aunque vaya mancomunado de la mano con lo de opinión publicada, sino de opinión pública. El presidente del PRD o de la bancada del PRD en la Asamblea del DF, en este foro el jueves pasado, dijo muy claramente que el PRD, públicamente, que el PRD presentaría de aquí a un mes, cuando mucho, una iniciativa integral, Senado, Cámara de Diputados y Asamblea, de prevención y despenalización de la marihuana. Si bien en el Senado y en la Cámara de Diputados, quizás por ser el PRD minoritario, no tiene la misma pertinencia, en la Asamblea del DF es mayoritario. Y esto puede prosperar entonces en un plazo relativamente breve. Parece que ese es un segundo punto que vale la pena subrayar mucho. Y el tercero es que la celebración de foros como este foro tricameral, Javier, es muy útil porque al escuchar gente que viene de otras partes, pues se atienden argumentos. Yo subrayaría solo uno para terminar. Diego Canepa, que es el ministro de la presidencia de Uruguay, país que, como se sabe, ya legisló la legalización plena de la marihuana, explicaba en el foro por qué y cómo Uruguay va a poder argumentar contra la tesis según la cual la legalización va contra de los convenios internacionales, las convenciones internacionales y en particular la de 61 contra estupefacientes y contra la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en Viena. Entonces van surgiendo argumentos, va surgiendo una corriente de opinión,
ahorita veremos lo que está sucediendo en Estados Unidos. Me parece que este ya no es un fenómeno marginal en México, aunque obviamente la opinión pública no comparte este punto de vista por ahora. Ulises, la opinión pública, tu opinión y la opinión pública. Bueno, pero la pública, ¿no? La mía, la opinión pública, debo decir, la opinión pública va a la saga de la opinión de las élites. En estos temas. En todos los temas, en general. O sea, la opinión pública forma su opinión de lo que las élites van conformando como consensos. Y obviamente, uno de los primeros consensos es la situación legal de prohibición o permitir o no algo. Entonces, la opinión pública, pues si está prohibido, debe estar mal, ¿no? Entonces, la opinión pública, en efecto, tendería a pedir que no, eso está mal y no pase, ¿no? Es raro que algo ilegal la gente diga que deba de ser ilegal. Bueno, además te Cualquier da pena cosa, decirlo, ¿no? Exacto. Porque de otras cosas, entonces es poco. Pero esto lo indica muy bien lo que está pasando con la opinión pública en los Estados Unidos, cómo a medida que avanza la posición permisiva por parte de las élites, la misma opinión pública va formándose una opinión distinta y va yendo en consenso hacia el nuevo statu quo que hay. Es decir, si a la opinión pública hay que hacerle caso, sí, pero con mucho cuidado, porque si no, nunca habría cambio. Claro. La opinión pública, diría yo, es casi conservadora por definición, ¿no? O sea, el statu quo siempre lo prefiere a cualquier otra cosa distinta. Entonces, en este caso es obvio que está ahí, pero sí expresa una serie de demandas concretas que sí creo que vale la pena que todo este proceso de legalización o de regularización de esto considere. Claro. O sea, el problema no es el consumo, el problema es la adicción. Y entonces, si no hay una política pública que acompañe el problema de la adicción, el del consumo incontrolado, como es el caso del alcohol, como es el caso de otras, se dificulta mucho aceptarlo, ¿no? Creo que una buena política pública, más que de prohibición, es aquella que busca pues la prevención del consumo inmoderado y de sus consecuencias, que es el caso de la adicción descontrolada, ¿no? Y no he visto que esto lo acompañe, que vaya acompañada de este tipo de propuestas de este tipo de elementos. Y la otra que sí preocupa y es el caso, y se ha mencionado mucho sobre el caso holandés, es esto de que, bueno, se puede consumir algo que está prohibido comerciar. Entonces, si eso no se ve que hay una contradicción de base y fundamental, pues esté en chino que una buena política pública funcione, ¿no? Porque, bueno, ok, ya traigo aquí mi pachito, como dicen, mi guato, ¿no? Sí, ya me permitiste y es mío, sí, pero ¿dónde lo compraste, no? Claro. O sea, compraste algo ilegal. Entonces, este es un problema muy serio que enfrenta incluso lugares en donde afortunadamente se ha desregulado, se ha dado la apertura, y digo afortunadamente porque es un hecho, esto sí, que la prohibición absoluta de las cosas lo que produce es el consumo ilegal, irregular, descontrolado, etcétera, de la sustancia, ¿no? Entonces, pues qué bueno, yo creo que vamos en un buen camino, pero seguirá habiendo eso, ¿no? O sea, sí, puedo consumirlo, pero no puedo comprarlo. Bueno, entonces, es como que eso precisamente fue lo que creo que Jorge, en tu editorial de la semana pasada, un poco abordaste este tema de por qué este primer paso hace sentido, si bien puede hacer sentido dar segundos y terceros pasos después de dar este primer paso, ¿no? Y el argumento a favor del gradualismo frente a una política de legalizar no solamente consumo, sino producción y comercio. No sé si quieres decir algo. Sí, Javier, sí, simplemente que para juntar un grupo tan heterogéneo y en todos los sentidos, generacionalmente, profesionalmente, ideológicamente, culturalmente, políticamente, pues a veces es importante ir con lo que se puede. Y en este momento lo que fue más accesible fue esta postura que, como dice Ulises con toda razón, no solo es contradictoria, yo diría casi podríamos tacharla de hipócrita, porque así lo hacen los holandeses y, por cierto, Portugal también, donde han legalizado el consumo de todas las drogas, más no la producción ni el comercio. Entonces, Ulises tiene toda la razón, pero también es cierto que un pequeño paso, aunque sea contradictorio e hipócrita, en la dirección de reducir el daño, de reducir la violencia, de reducir la corrupción, es mejor que una congruencia paralizante que contribuye en una mayor o menor medida a la violencia y a todas las consecuencias de la corrupción que tiene el narcotráfico ilegal
en México y en muchísimos países. Yo tengo algunas dudas. Yo estoy totalmente a favor de desplegado, estoy totalmente a favor no solamente de despenalizar el consumo, sino también la producción y el tráfico. Sin embargo, tengo algunas dudas sobre algunos de los argumentos que aparecen en el desplegado. Y el primero tiene que ver con cárceles y el número de gente que está en las cárceles y los datos que cita el desplegado. Cita datos de cárceles federales, que es un porcentaje pequeño del total de la población carcelaria. Sí. Entonces, parece que son muchos, pero ya cuando se toma la población carcelaria en su totalidad, ya no son tantos en los que están en población de cárceles federales. Además, los que están en cárceles federales no es por narcomenudeo, sí es por tráfico, porque el delito de narcomenudeo, según yo, es de fuero común. Entonces, esa gente que está ahí, sí está ahí por tráfico, no es el cuate que llevaba un poquito más para consumo personal, estaban traficando. Yo estoy a favor de despenalizar eso también, bueno, pero eso creo que hay que tener claridad respecto a los números. Y hay quien argumenta que, de hecho, en México, si bien en Estados Unidos el problema de sobrepoblación como resultado de meter a la cárcel a consumidores, en México eso realmente no es un problema de las cárceles mexicanas. Igual a futuro se convertirá, pero hoy por hoy se argumenta que no es del todo un problema. Bueno, mira, lo que dices es correcto, pero no hace más que reforzar el argumento de que estamos diciendo de una parte muy pequeña de los presos. Si completaras el panorama de cuántos presos están efectivamente recluidos por delitos asociados a la marihuana, probablemente crecería muchísimo la cantidad. Ahora, el problema con esto de las cifras es que, como en todo el ámbito de estos mercados ilegales, las cifras son por definición opacas. Ese es parte del gran problema que tenemos. Es la hora en que no podemos decir con precisión cuánto porcentaje del total del narcotráfico en México corresponde a la marihuana. Hay rangos increíblemente altos. Hay quien dice que es no más del 30, hay quien dice que es el 60%. No en el sentido de decir, sino cifras publicadas bajo registros institucionales, en periódicos, dichas por funcionarios. Entonces, un primer problema que hay que reconocer con esto es que nuestra información, para acercarnos a eso, es muy pobre. Y la información del público también. Lo plantea muy bien Ulises. Esta es una cosa que está empezando a ser un punto de convergencia entre las élites. No ha bajado, salvo en casos excepcionales, a gobiernos como el de Uruguay o a propuestas como las del presidente de Guatemala y, desde luego, a propuestas mucho más ambiciosas y más amplias de varios expresidentes latinoamericanos como Ernesto Zedillo, Fernando Enrique Cardoso, César Gaviria y ahora Ricardo Lagos. Bueno, el problema es que el tema drogas ilícitas está en el imaginario de la gente asociado, y sobre todo en México, uno a uno, al tema del crimen, de las matanzas, de la violencia, de la barbaridad que vemos que sucede en los jóvenes, de las pandillas, de los zetas. Está vuelto todo un solo masacote. Una virtud de esta propuesta es desagregar la marihuana. El que el público identifique drogas ilícitas con crimen y con la intensidad del crimen que hemos tenido en México hace que las tendencias, digamos, de opinión pública son profundamente adversas a esto. Digamos, hay rechazos de 70s y de 80% en la opinión pública respecto de la legalización de las drogas y, no sé de la marihuana, pero de las drogas sí. Entonces, el otro asunto interesante de este fenómeno es que, y por eso es importante que empiecen las élites a discutirlo y a ponerlo en la mesa, es que, a diferencia de otros que implican valores morales como el aborto, este tema de las drogas, entre más se debate, más racional es el debate y no más polarizado. Entre más información va entrando de qué estamos hablando, las posiciones tienden a converger o tienden a volverse menos irreductibles. Porque es un fenómeno del que tenemos muy poca información y la mayor parte de la información que tenemos está asociada a algo que no tiene que ver con el efecto real, concreto de salud de las drogas ilícitas y en particular de la marihuana, que es, entre todas las drogas ilícitas, la menos tóxica, muchísimo menos que el alcohol, muchísimo menos que el tabaco. Y si quieres hacer realmente un argumento de salud para prohibir la marihuana, tendrías que empezar, para ser coherente, por prohibir varias veces más el alcohol y por prohibir varias veces más el tabaco, que son, desde el punto de vista de la salud del usuario y de sus efectos en la sociedad,
muchísimo menos dañinos que los del alcohol y del tabaco. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresamos en un momento para hablar de la reforma política como moneda de cambio en la negociación de la reforma energética, que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar. ¿Quieren? Ya estamos de regreso. Se quedaron algunos temas, creo, en la mesa sobre esto de la marihuana. Entonces vamos a regresar al tema y después ya entramos a la reforma política y la reforma energética. Una cosa que mencionó ahorita Jorge del ingreso que genera, y que creo que mencionaste tú también, Héctor, del ingreso que genera la marihuana para los cárteles. Sí, efectivamente se dice, es otra de las críticas que se le ha hecho al desplegado, efectivamente genera mucho dinero y es un dinero importante, pero ese dinero lo genera el tráfico de marihuana en Estados Unidos y no la venta de marihuana en México. Es decir, la venta de marihuana en México, como bien ha señalado Jorge en 2 libros, no ha subido significativamente y es muy baja en términos absolutos y en términos relativos comparando a México con cualquier otro país. Es decir, la venta de marihuana en México no genera ingresos importantes para el narco y en ese sentido, argumentar que despenalizar el consumo va a reducir los ingresos del narco, pues no es real, a menos de que hagas legal el tráfico. Ese sería el argumento. No, es absolutamente real el ingreso, en la proporción que sea, que desconocemos. Hay otra vez un problema con ¿cuánto vale el narcotráfico en México? ¿Cuánto es el ingreso para los cárteles que trafican en México? Pues hay cifras muy disparatadas. La última que nosotros publicamos en Nexos es una cifra que va tratando de ajustar las cosas y puede estar hablándose de una renta para los cárteles que pueden estar entre 7,000 y 8,500 millones de dólares. Pero hay cifras que dicen que son 35,000 y se han publicado en el New York Times cifras de 75,000 y a veces, citando mal las cosas, hasta de 300,000. Bueno, suponiendo que sean 7,000, para poner la cifra más baja, suponiendo que estés hablando del 30% del valor total del mercado. Bueno, a ver, dime, ¿qué actividad en México le produce a un grupo de productores, pues eso, el 30% de 7,000, 2,100 millones de dólares? Pues tú dime si es poco o es mucho. Claro. Yo creo que es mucho. Sí. Sí, yo agregaría, Javier, nada más agregaría esto: si México tomara esa decisión de despenalizar, o en la Ciudad de México o en todo el país, me parece que resultaría muy difícil para el gobierno federal seguir dedicándole recursos escasos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, del Ministerio Público, etcétera, a impedir el paso a Estados Unidos, aunque en el sentido estricto siguiera siendo ilegal, digamos más o menos como el tema de las armas en Estados Unidos. Es decir, es legal comprar armas en Estados Unidos, es ilegal exportarlas a México, sin permiso. Y sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, como bien sabemos, para todos fines prácticos, no le dedica recursos a impedir esa exportación. ¿Por qué? Porque es políticamente inviable. Pues pasaría algo muy semejante con la marihuana en México. Claro. Ulises, tú hace rato decías comparándolo con el alcohol y el tabaco. Bueno, o sea, hay 2 sustancias que están claramente reguladas, no prohibidas, que es el alcohol y el tabaco, ¿no? Y la historia de cómo llegaron esas 2, digamos, los productores legales las 2, ¿no? Bueno, salvo un periodo en los Estados Unidos, que fue un desastre, y creo que la lección fue más que clara, claro, que no se puede, que eso no funciona, que eso no es la mejor política, ¿no? Pero la manera como llegaron a su negociación con la sociedad o con los legisladores ilustra mucho lo que yo creo que deben ser las vías para esta otra sustancia o sustancias, que no nos hagamos bolas, tienen que ser reguladas, pero la prohibición solo conduce a malas políticas, ¿no? O sea, a crimen, a una serie de cosas que tienes que invertir para controlarlo, ¿no? Y en este sentido el alcohol siempre se mantuvo dispuesto a negociar. Entonces hay publicidad, hay una serie de cosas permitidas, muy regulada, pero tal. Y hay un impuesto. Y hay un impuesto extra, muy alto. El 85% del precio de un cigarro son impuestos.
es más o menos una media internacional, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque supuestamente esos impuestos deben derivar precisamente en políticas de prevención y en políticas de atención a la que han sido muy eficaces en cuanto al cigarro. No en México, por cierto, México no, pero bueno, yo insistiría en ese tema. El problema de este tipo de sustancias no es, pues ahí están y la gente las demanda y las quiere y habrá quienes las sigan consumiendo. El problema son sus consecuencias, tanto para algunos individuos como para la sociedad. Y en ese sentido yo creo que la vía es un impuesto alto que te permita, resolver los problemas que genera el consumo de sustancias. Tienen estas dos cosas, que es la adicción y ninguno otro si estuvieran reguladas. Es decir, aquí el problema es que por estar prohibidas genera una serie de males, como son la violencia, todas las cosas que el Estado tiene que invertir enormes cantidades. Mejor permítelo y regúlalo, o sea, nadie dice que no esté regulado, ¿no? Y el alcohol negoció y el tabaco no. Entonces el tabaco fue tremendamente más castigado en las regulaciones. O sea, negoció con el Estado, dijo, sí, está bien, admito que esto puede ser un daño, regúlame, ¿no? Y negoció y pudo, y entonces es muy interesante la historia de las dos sustancias, porque en un caso tuvo una regulación bastante más, pues diría yo, inteligente incluso, porque pone límites, pero no, en el caso del tabaco no. Entonces tiene una serie de restricciones mucho mayores y muchos mayores impuestos, por cierto. Ahora, menos información sobre el tabaco, mucho menos. Un comentario final para no perder el sentido del desplegado. Los argumentos puntuales aparte, el sentido del desplegado es buscar un camino gradual, un paso, yo diría un pasito, a ver si podemos encontrar una política distinta para combatir o para regular, para tratar con el mundo de las drogas ilícitas, porque el fondo del asunto es que la política prohibicionista y de persecución para México ha sido catastrófica. Totalmente. Catastrófica. Sí. Sin que se pueda alegar en favor de esa catástrofe que hubo algún logro en los objetivos declarados de esa persecución, a saber, detener el paso de sustancias y el consumo de esas sustancias, fundamentalmente en los Estados Unidos. Eso no ha sucedido. Y hemos llenado el país, tú dime, de qué cantidad de muertes y de violencia. Se trata de experimentar en un ámbito pequeño, un paso gradual, hipócrita si tú quieres, contradictorio, pero preciso, a ver si es verdad que una política de regulación es más sana o es más dañina que la de persecución que hemos tenido. Nosotros creemos a rajatabla que cualquier cosa será mejor que lo que tenemos en materia de persecución y las consecuencias de eso. Sin duda, sin duda. Pues ahora sí pasemos al tema de la reforma política y la reforma energética. La semana pasada el Partido Acción Nacional dio a conocer su propuesta de reforma política electoral. Escuchemos lo que dijo Gustavo Madero, presidente del PAN, al presentarla. Lo que está aquí ya está consensado, planchado, asumido por las bancadas completas de los senadoras, senadores del PAN, diputadas, diputados del PAN y el propio partido. Esto no obsta para que se empiecen los foros, los análisis de la reforma energética. Lo único que le impide es los votos en comisiones y en el pleno de los senadores y senadoras del PAN. No se dará hasta que se haya aprobado en el pleno la reforma constitucional en materia político-electoral. Así queda claro de forma explícita lo que ya muchos analistas habían advertido desde hace tiempo. La moneda de cambio, por lo menos para el PAN, para negociar la reforma energética, es la reforma política. Incluso pareciera que se está condicionando el paso de cualquier iniciativa que venga del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto a la aprobación previa de una reforma política. ¿Qué tan dispuesto estará a ceder el PRI en este tema y qué tanto hace sentido esta estrategia del PAN? Ulises. Mira, en primer lugar es lo que el PAN ha hecho históricamente y así fue como se logró la reforma electoral profunda, político-electoral de los 90s. El PAN condicionó toda la aprobación constitucional y de todo tipo a Salinas, a la creación de un padrón, a la creación de un IFE, etcétera, ¿no? O sea, sí supo hacerlo en su momento, lo supo hacer bastante bien y yo creo que construimos un estado de cosas mucho mejor y fue
como logró lo que logró, y logramos todos, diría yo, ¿no? Entonces está haciendo lo que siempre ha hecho. ¿Quieres mi voto? Yo quiero primero lo que a mí me corresponde, ¿no? Se vale. Ahora, en este caso, Héctor, casualmente, Héctor, Jorge, la opinión pública no está un poco enojada con esto. La opinión pública rechaza esta posición. El 67% de los, si el 67% de la población, está en el diario Excelsior de este lunes, rechaza esa actitud, rechaza que condicione la reforma energética, el voto a la reforma energética a la reforma política. La razón es muy simple y es muy obvia, porque en la lista de prioridades de la población, que también la preguntamos, obviamente la reforma política al final ofrece, pues no el mero final, debo ser justo, pero casi. No, la primera, y fíjate, esto es muy interesante, que la población ha tomado conciencia de la importancia de la reforma energética y ha comprado los argumentos de que es una reforma necesaria y conveniente con lo que quiera que entiende la opinión pública sobre la reforma energética, comillas y comillas, ¿no? Entonces, está jugando el PAN como lo ha hecho, yo creo que su papel hace bien, yo lo haría, ¿no? Si tengo esta moneda de cambio tan importante como es mi voto para una reforma que tú quieres, pues bueno, dando y dando, ¿no? Y qué bueno que lo logre. Ya respecto al contenido específico de la reforma que propone, también indagamos algunas cosas, pero eso me puedo referir más adelante. Interesante. Jorge. Sí, yo creo que lo que dice Ulises hace absolutamente sentido, sobre todo si nos vamos, en efecto, como lo hará Ulises sin duda en un momento, al detalle. La gente en México, por ejemplo, se opone rotundamente a la reelección de diputados, senadores o de lo que sea, y no, eso provoca un rechazo. El problema aquí es que, siendo una discusión de legisladores y de nuevo de opinión publicada, es si esta es una estrategia válida, aceptable, que sí se vale, y dos, cómo va a responder el gobierno de Enrique Peña Nieto a algo que viene cantando por lo menos el grupo del PAN en el Senado desde hace meses. Lo nuevo aquí es que ya Madero y la Cámara de Diputados se alinearon con los senadores del PAN, pero lo nuevo no es anteponer la reforma política a la reforma energética. Entonces, lo que a mí me extraña en esto un poco hasta ahora, pero espero que el gobierno cambie, y lo hemos discutido aquí mismo, incluso tanto con Roberto Gil como con Manuel Camacho ya hace varios meses, es si el gobierno ya sabe que esta es la tocada, pues ¿por qué no se adelanta un poquito y ya la toca? Porque así viene. Hay un tema en disputa, un tema muy fuerte y un tema menos fuerte. Entiendo, la segunda vuelta parece ser intransitable, como se dice ahora, para el PRI, y la reelección de presidentes municipales tampoco les gusta. Lo demás podrían, parece, aceptarlo. Bueno, pues en todo caso esto ya debiera suceder, porque sí está pasando el tiempo y la ecuación básica no ha cambiado desde, recuerdan, Javier, Héctor, de que tuvimos a Manuel Camacho y a Gil en el estudio, ya hace 4 meses. Claro. Héctor, salvo una cosa, que la reforma política que nos contaron aquí, como nos comentaron aquí Manuel y Gil, era una reforma política que sumaba las propuestas del PAN y del PRD, que son propuestas muy distintas, cualitativamente distintas entre sí. La del PRD camina de plano hacia lo que aquí se llama un semipresidencialismo, es decir, a un ejecutivo realmente controlado o muy controlado por el Congreso. Mientras que la del PAN, no. La del PAN camina hacia esto que dice Jorge, una segunda vuelta, reelección de legisladores y de presidentes municipales, una nacionalización del IFE en el sentido de que sea el IFE federal el que administra y vigila todas las elecciones locales. ¿Y el tribunal lo mismo? Muy importante. El tribunal lo mismo. Y luego algunas sanciones muy fuertes para quien rebase topes de campaña. Pero no plantea el tema del Ejecutivo controlado por el Congreso, que sí plantea la reforma. Lo que plantea es que el triunfador en las elecciones, que se legisle para que pueda optar por un gobierno de coalición y que haya reglas de cómo se pacta ese gobierno de coalición. Hasta ahí. Entonces son reformas muy distintas. También hay que decir que las reformas energéticas del PRI y del PAN son muy distintas.
cualitativamente, históricamente distintas. El hecho de que el PRI no incluya las concesiones y el PAN sí, hace toda la diferencia, no pequeña diferencia, toda la diferencia de si vas a tener un instrumento jurídico moderno, serio, para pactar con las empresas que van a venir a hacer el trabajo nuevo de exploración y producción de petróleo, o no vas a tener ese instrumento y vas a tener una cosa rara, complicada, enredada, que nadie entiende, que está sujeta a la letra chiquita y a muchas probabilidades de pleitos legales continuos, como es el concepto ese que no sé de dónde se sacaron de los contratos de utilidad compartida. Entonces, estamos hablando en los dos casos de la diferencia entre lo que el PAN plantea y lo que el PRI y el gobierno quieren, tanto en la reforma política como en la reforma energética. Y esa es la negociación que yo creo que está pendiente. Esa tocada, Jorge, yo no creo que esté muy clara. Yo no creo que esté muy clara la tocada de si el PRI va a aceptar la segunda vuelta y la reelección de presidentes municipales, sobre todo, y si va a aceptar el PAN que no haya en la reforma energética las concesiones, sino que se quede solo en los contratos. De la reforma política indagamos más o menos el contenido. Claro, hay muchos que son arcanos para la opinión pública y son demasiado especializados, pero por ejemplo el acotamiento del presidencialismo como institución, ¿no? Que es muy interesante, sí, de las propuestas lo que hay. Heredamos 10 años de desmantelamiento también en la opinión pública de la figura presidencial, entonces están muy de acuerdo con esta parte. En apretarle más al Ejecutivo, pero más. Únicamente en el tema de que comparezcan secretarios, o sea, que tenga que pasar un proceso de aprobación. Rendición de cuentas. Que tenga que pasar aprobación los secretarios. Eso hay una aprobación tal, rechazo total, como ya se señaló, a la reelección, que eso es algo que tendrán que acostumbrarse, porque yo creo que será parte de esto. Bueno. ¿Qué otro tema? La segunda vuelta es ambigua la opinión pública, como que no acaba de entender si sí o si no, como que para qué sí, para qué no, o sea, no queda claro, ¿no? Y qué otro tema muy interesante. El que más me llamó la atención fue el del presidencialismo, cómo después de tantos años hay una actitud que sí, que vayan y menos que le hagan menos presidente. Todavía queremos menos presidente, ¿no? Mira. Pues tenemos ahora sí que hacer una pausa y regresamos en un minuto para hablar de la decisión, la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Siria y la aparente disposición tanto de Estados Unidos como de Irán de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar. Nuevamente, antes de entrar al tercer tema, Siria-Irán, quedaron 2-3 temas en la mesa. Jorge, ¿querías tú decir algo sobre la reforma política y la energética y esa negociación? Sí, yo creo que Héctor tiene razón en que las dos reformas son distintas para ambos partidos y no entienden exactamente lo mismo, y eso va a ser parte de la negociación. Pero sí me da la impresión que ya le queda muy claro al gobierno, uno, que va a ser casi imposible aprobar una reforma energética constitucional, la del gobierno o la del PAN o algo a medio camino, sin antes o al mismo tiempo aprobar una reforma política electoral que tenga dientes, es decir, que no sea solo lo electoral. Esa tocada, quizás debía haber sido más preciso, me parece que ya está muy clara. Es así. No veo cómo le puedan dar la vuelta. Entonces, no sé si no valdría la pena, a menos de que ya lo estén haciendo, que se sienten y terminen ya de armar ese paquete, incluso antes del asunto fiscal, que ese puede ser mucho más enredado. Porque esto tampoco es sencillo, lo de la reelección no es sencillo. ¿Cuántos periodos? ¿Pluris también o solo uninominales? ¿Presidentes municipales también o no? El tema de la ratificación del gabinete. Todos los secretarios, algunos secretarios, ya el procurador tiene que pasar por el Senado, por ternas, o ratificación del uno solo que manda el presidente. En fin, incluso si estuvieran de acuerdo en que esto hay que hacerlo ya, no es una negociación fácil. Entonces, pues quizás valdría la pena que ya empezaran, porque parece estar muy cantada, no parece haber otra vía. Un comentario, yo espero que entren en razón los panistas, porque de lo más peligroso en todo esto está el tema del IFE.
esta idea de crear un nuevo IFE nacional, etcétera, etcétera, tampoco me gusta mucho. es una barbaridad. Otra vez estamos en que cada reforma político-electoral también implique la refundación del órgano encargado de hacer las cosas. Pero el PAN razona así, y así se dieron las reformas de los 90. O sea, yo no pierdo, ¿no? Me la quitas, ¿no? Hay una razón exógena que hace que yo no gane, que es el fraude electoral o esto y lo otro, ¿no? Entonces ahora parten igual del diagnóstico de que yo, bueno, la presidencial ya entiendo que está bien y todo, pero en las locales me robas, ¿no? Y los gobernadores se meten y hacen cosas, ¿no? Bueno, me ha tocado ver, por lo menos recientemente, una tesis sobre elecciones municipales en Oaxaca, y la conclusión de la tesis es, pues son igual que las de otros lados, ¿no? O sea, digamos, probablemente el problema de nominación y de regulación de los procesos por los cuales llega alguien a ser candidato o no, sí permanecen como un asunto en el cual los partidos ahí se sirven más con reglas poco claras. Pero las elecciones en Oaxaca son tan iguales a las nacionales, vamos, tan limpias, no sé cómo llamarle, tan supervisadas, no sé si limpias o no, pero tan debidamente supervisadas por los órganos locales como las otras, ¿no? Entonces yo nada más de pensar en esta aberración antifederalista, claro, el PAN lo tiene en la sangre, ¿no? Los conservadores siempre han sido centralistas en este país, pero ¿no? el PAN Entonces, el PAN es muy bueno. Pero en este caso pues ya municipalista. volvió a sus orígenes, ¿no? Entonces están con esto, eso sí me parece una barbaridad. Déjame un comentario muy rápido en favor, poco popular, en favor de las reformas políticas como la obsesión de los políticos. Efectivamente es una obsesión de los partidos, efectivamente no le interesa a nadie, efectivamente parecen estar solo defendiendo sus intereses. Pero es muy importante que los políticos Se sienten a gusto. se sientan con los instrumentos suficientes, y esta es la parte que nos interesa a nosotros, para vigilarse entre ellos mismos, para que ellos mismos se vigilen, porque nosotros no los podemos vigilar. Si no hay normas adecuadas para que los políticos profesionales se vigilen y se arruinen las malas jugadas unos a otros, la verdad, no hay manera de equilibrar sus trapacerías. De manera que no me parece del todo mal que pongan primero o pongan al mismo nivel reformas del calado que puede tener la energética con esta otra que parece otra reforma política. Pues sí, ¿por qué? Pues porque los señores que tienen que vigilarse entre ellos no están conformes. Claro. No les parece que les alcanzan sus reglas para someter a sus adversarios. Y a nosotros los ciudadanos nos importa mucho que haya un equilibrio de vigilancia entre ellos, porque son los que se van a vigilar. Claro. Bueno, pues ahora sí pasamos a Irán y Siria. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó el viernes una resolución que exige la erradicación del arsenal de armas químicas de Siria. La votación unánime de los 15 miembros del Consejo puso fin a semanas de intensa diplomacia entre Rusia y Estados Unidos y se basó en un acuerdo entre estos dos países alcanzado en Ginebra luego del ataque con armas químicas el 21 de agosto cerca de Damasco, en el que murieron cientos de personas. Sin embargo, a insistencia de Rusia, la resolución no permite sanciones automáticas si Siria no cumple con lo acordado y se necesitaría una segunda decisión del Consejo de Seguridad para ello. No obstante este limitante, el propio ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que el Consejo está listo para tomar medidas de castigo en el caso de que se confirmen violaciones por parte del gobierno sirio. Esta importante resolución del Consejo de Seguridad se dio junto a otro aparente avance en los conflictos entre Occidente y países de la región, en este caso Irán, que para muchos es incluso más importante que lo ocurrido en el conflicto sirio. La aparente y nueva postura moderada tanto de la administración Obama como del nuevo presidente de Irán, Hassan Rouhani, empiezan a rendir frutos. A finales de la semana pasada tuvo lugar una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Irán y representantes de 6 potencias mundiales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y Alemania, y todo parece indicar que se podría llegar a algún tipo de acuerdo sobre el programa de armas nucleares iraní y las sanciones económicas que se le han impuesto a este país. En fin, una semana en que la situación en dos países claves de Medio Oriente, Siria e Irán, evolucionó de forma positiva, si bien los retos por delante siguen siendo significativos. Jorge, ¿cómo viste estos dos sucesos la semana pasada? Un primer comentario, Javier, creo que son dos sucesos, dos acontecimientos muy positivos, muy prometedores, muy alentadores, porque en efecto el tema de Siria es un tema reprobable desde todos los puntos de vista. Hay una serie de convenciones desde la Primera Guerra Mundial que prohíben el uso de armas químicas, de gases, finalmente son eso, contra la población civil o combatiente, es exactamente lo mismo, y el hecho de que Siria lo haya violado tan abiertamente no podía quedar así. Y por el otro,
aunque eso sea menos justo, menos inequitativo, pero es el mundo que tenemos, todo parece indicar que para Estados Unidos, para Israel y para Europa Occidental, el que Irán tenga la cantidad suficiente de uranio enriquecido a más de 20% y la capacidad de seguir produciéndolo y la capacidad de crear misiles que puedan lanzar estas ojivas es algo inaceptable, punto. Más allá de si tienen o no los iraníes derecho a ello, es inaceptable. Por eso las sanciones todos estos años y por eso esta movida, esta cuestión tan alentadora de que quizás se pueda destrabar esto. Pero lo que me parece interesante en esto, a mucha gente puede no gustarle, ha sido, en el caso de Siria, la posición muy dura de Obama de que si no había algo por el estilo, habría un ataque directo de Estados Unidos. Y dos, en el caso de Irán, han sido las sanciones económicas impuestas por el Consejo de Seguridad, por el llamado P6, por la Unión Europea, a Irán, las que aparentemente están llevando a Irán a la mesa de negociación. Es muy feo decirlo, pero sí, la línea dura prospera cuando hay la disposición a negociar, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con Bush con Irak, donde también se consiguió una resolución por unanimidad muy parecida a la de Siria, pero cuando no podía volver Bush al Consejo para la autorización del uso de la fuerza, actuó solo y realmente nunca quiso negociar con Irak. ¿No dirías, Jorge, que es línea dura más disposición de trabajar multilateralmente? Después de todo, el involucramiento de Rusia era fundamental aquí, y si bien Estados Unidos adoptó una línea dura en el tema de Siria, solamente fue el seguir trabajando multilateralmente que permitió esta solución. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿qué dirías de las críticas de que a lo de la hora la promesa no son sanciones bajo el capítulo 7, sino la promesa de seguir discutiendo el tema si hay violaciones? Es decir, que no tiene dientes, por un lado, la resolución del Consejo de Seguridad, y por el otro, que dado el contexto de guerra civil, cualquier intento de desarme de armas químicas, pues va a ser prácticamente imposible, casi imposible lograrlo, y fácil de sabotear si lo intentan de hacer. Yo creo que las dos cosas son ciertas, Javier, es decir, realizar una inspección, un catálogo y una destrucción exhaustiva de todo el armamento químico sirio en las condiciones que hoy imperan en Siria es un trabajo gigantesco, herculeano, para la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena y para todos los inspectores de Hans Blix de Naciones Unidas. Es una cosa increíblemente difícil, entonces se puede esperar que eso no prospere del todo. Y segundo, es cierto que aunque hay capítulo 7, no hay un gatillo automático de uso de la fuerza por parte del Consejo, porque evidentemente Rusia utilizaría su veto. Pero Obama, Francia e Inglaterra se encontrarían en una posición mucho más fuerte, mucho más sólida de aquí a un par de meses o 3 meses para actuar unilateralmente ellos, si es que no ha cumplido Siria y si es que Rusia sigue usando su veto en el Consejo de Seguridad. Entonces yo creo que todo el mundo sale ganando. No va a haber un desenlace perfecto en esto. Por cierto, la negociación con Irán es mucho más complicada, pero creo que de una mala situación para el mundo y para Obama pasamos, en el caso de Siria, a una situación mucho más positiva, incluso francamente alentadora. Héctor. Sí, yo coincido mucho con lo que dice Jorge. Ahora, dimensionemos bien. Por una parte, de pronto me da la impresión de que estamos otra vez como en una situación de guerra fría, ¿no? Exacto. ¿No? Rusia defiende a sus aliados supuestos o reales o ambiguos en Siria y en Irán, y Estados Unidos defiende a sus aliados. Pero no está muy clara realmente la bondad ni de uno ni de otro bando. Simplemente lo que está claro es que hay un veto de una potencia, todavía Rusia, frente a otra potencia. Y finalmente lo que dice Jorge es cierto. Es la mano dura de las sanciones económicas y de la amenaza militar la que finalmente sienta a Irán, no digo que a la mesa a negociar, pero por lo menos a poner un rostro radicalmente distinto. Y lo digo desde físicamente, porque el rostro del señor Rouhani es realmente
muy grato, sobre todo comparado con el anterior Ahmadinejad, que parecía una gente capaz de tirar una bomba atómica. Es un cambio radical. Ahora, capaz de tirar una bomba atómica en la historia del mundo, solo ha habido un presidente americano que tenía una expresión muy amigable y una corbata de pajarito muy simpática. Para tocar este asunto, a mí me parece muy amenazante que Irán pueda tener una bomba atómica, pero en todo este debate damos como por supuesto la normalidad de que solo Estados Unidos y probablemente Israel, y no sé quién más probablemente, pero solo Estados Unidos seguro tiene la cantidad de bombas atómicas que tiene. Yo creo que sería muy interesante, como alguna vez lo planteó el propio presidente Obama en un gran discurso en Europa, empezar a revisar también este tema de la seguridad mundial, de que sea solo un gobierno el que tiene esta capacidad de reventar una bomba atómica. Hace poco leímos la nota de que estuvieron a punto de reventar una por una estupidez, por un error de un piloto que traía una carga de esto. Entonces, yo diría que, aunque es muy alentadora esta situación, la verdad, el fondo de cómo está construida el orden y la seguridad nuclear en el mundo es una desproporción absoluta, y está en manos del único gobierno que le ha tirado bombas atómicas a un ser humano, a ciudades, digamos, para destruir no blancos militares, sino blancos civiles masivos. Ulises. No, yo la verdad tengo muy poco que agregar, no es un tema del que sepa mucho de esto, pero sí hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Por un lado, este tufillo a Guerra Fría 50-60, en el cual Rusia y Estados Unidos siguen siendo los actores fundamentales en un conflicto internacional, y entonces pues yo con esto y tú con esto y tal. Pero por otro lado debo decir que yo no daba crédito a la carita del miula, ¿cómo se dice en español? Del sacerdote islamista iraní, abriéndose hacia los Estados Unidos. Digo, a mí nos tocó vivir, a mí particularmente, todo el tema de los rehenes estando en Estados Unidos, y digo, la virulencia de los regímenes iraníes respecto a los Estados Unidos era, digo, Fidel Castro era un amabilísimo amigo de los americanos y le echaba flores y demás junto a esos, ¿no? Ese sí me parece un cambio histórico. Eso yo dije, ¿qué está pasando aquí, no? Irán de repente abriéndose hacia los Estados Unidos. Y muy prometedor, como dice Jorge, realmente muy ahora, dices que son las sanciones han estado ahí desde hace 25, 30 años, o sea, no, yo creo que aquí hay un elemento adicional que se me escapa, que no acabo de entender por qué Irán, y que quizás Jorge nos puede explicar un poco más. Y en el caso de Siria, la persistencia de este régimen autoritario, cuando muchos otros cambiaron en el área, me parece otro elemento interesantísimo que se me escapa entender. Jorge, de hecho, yo te quería preguntar si el reto, en el caso de Irán, más que un reto diplomático, es un reto interno para Obama, convencer al Congreso, a los duros, a los hawks, en Estados Unidos, de que se puede negociar con Irán, y a el presidente de Irán enfrentar a sus duros en Irán. Y tercero, Israel. Como que hay una postura de que si no se disminuye el procesamiento de uranio a menos de 20%, es inaceptable que esto siga como está. Y al mismo tiempo Irán es poco probable que acepte esa condición. Tenemos como 1 minuto y medio, Jorge, perdón. Muchas preguntas. Rapidísimo. Sí, Ulises tiene razón, algunas sanciones vienen de muy lejos, de muy atrás, pero se han intensificado enormemente en los últimos 3 años, no solo por parte de Estados Unidos, sino, como decía, por el P6, y realmente son sanciones con dientes, son de circuitos financieros. Irán ha caído la venta de petróleo iraní en el mundo de 4,5 millones de barriles a 2,5 millones de barriles. No hay gasolina en Teherán. ¿Sí? Las sanciones han mordido, han pegado realmente, y esto sí es una cosa relativamente reciente. Segundo, el tema de Israel, importantísimo, no tienen las mismas rayas rojas por el momento, líneas rojas, Estados Unidos e Israel, sobre lo que podría significar un acuerdo aceptable con Irán. Y en efecto, si Israel tiene poder de veto sobre un acuerdo, porque Obama va a estar sujeto al apoyo de Israel dentro de Estados Unidos, entonces quizás el acuerdo
aceptable para Israel no lo sea ni para el líder supremo Khamenei ni para el nuevo presidente Rouhani de Irán. Entonces es una negociación de enorme complejidad, interesantísima por cierto, pero es muy preferible esto que lo que teníamos hace un mes, sí, que era la posibilidad de guerra en Siria y una intervención de Israel con o sin Estados Unidos en Irán. Jorge, muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir, Héctor. Muchísimas gracias, Ulises. Muchísimas gracias. Y a nombre de Leo Zuckerman, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora final. Aquí nos vemos.